Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos en el metro de Tampico haciendo un nuevo recorrido en el Museo de la Huasteca. A mi lado tenemos al delegado de Lina, Carlos Giordano, que muy amablemente nos ha recibido en este recinto. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto saber que en su momento dado tenemos aquí una nueva propuesta y una reinauguración de este gran museo. Cuéntanos algo de ello, Carlos, por favor. Sí, por supuesto. Este es un museo que fue inaugurado hace 15 años, en el 2003, y en esta ocasión estamos felices porque estamos con una nueva propuesta en este museo, desde el cambio de nombre, que originalmente era Museo de la Cultura Huasteca, y ahora hemos denominado Museo de la Huasteca, ¿no? Esto responde primero porque queremos que nos quede como muy claro que cuando hablamos de la Huasteca estamos hablando de una región cultural, no específicamente de una cultura. Entonces, cuando hablamos de una región, lo que tenemos que entender es que en esta gran región que abarca varios estados de la República, se encuentran conviviendo desde tiempos históricos diversas culturas, además de los huastecos o tenec, tenemos los nahuas, tenemos los pames, tenemos otomíes y tenemos otros grupos. Y entonces, en ese sentido, buscamos que este museo refleje pues las características culturales de una gran región, ¿no? Que es una región cultural importantísima. Y en ese sentido, lo que vamos a ver en este museo es precisamente un desarrollo de diferentes culturas, que además dentro de la propuesta museográfica es fundamental, porque no es un museo como normalmente los vemos, que son lineales, es decir, empezamos en tal momento y terminamos en tal momento. Aquí lo que nos interesa es rescatar la permanencia de los grupos que actualmente viven en estos territorios, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues por un lado, partes arqueológicas muy importantes, con una antigüedad muy, muy relevante, con esquemas culturales fabulosos, pero por otro lado vamos a ver que muchos de esos esquemas culturales siguen vivos, ¿no? Y entonces, lo que tenemos que entender es que la cultura no muere para que surja otra, se va combinando, se va recreando, se va nutriendo, y esto nos permite entendernos a nosotros mismos, porque en la medida en que nosotros nos entendamos vamos a poder reconocer y valorar lo que somos y lo que hemos sido a lo largo del tiempo. Claro, así es muy importante lo que tú comentas, ¿no? Porque finalmente es nuestra identidad, ¿no? Sí. Como tamaulipecos y en su momento también de varias culturas que abarcaron aquí en la zona. Pero cuéntanos algo que los seguidores de Una Taza de Café están muy interesados y que tú, Carlos, te aseguro que nos vas a dar mucho de eso. Y sobre todo nos vas a decir qué es lo que significa la palabra Tamaulipas, el por qué Tamaulipas, que es la identidad y es nuestro estado, y sobre todo que necesitamos saber qué significa, ¿no? Porque muchos decimos, somos de Tampico, Tamaulipas, pero no sabemos su significado. Eso es muy importante también eso, Carlos. Sí, bueno, mira, aquí tenemos, digamos, una problemática, ¿no? Porque hay términos que se remontan tanto en el tiempo que van surgiendo hipótesis de qué son los nombres que vamos teniendo, ¿no? Hay una región que específicamente fue Tamaulipas, ¿no? Que perteneció a un espacio dentro del cual ahora se encuentra el estado de Tamaulipas. Algo bien importante, hay que entender que las fronteras y los estados como los conocemos ahora es una creación reciente, que los territorios que ahora conforman estos estados pues no tenían estas fronteras, y entonces había grupos que se identificaban de acuerdo a la región en la que se encontraban, ¿no? Caso específico, los huastecos, ¿no? Que bueno, es un término náhuatl, ¿no? Que tiene que ver con los guajes, ¿no? Entonces los mexicas, los nahuas, denominaron a estos grupos de una manera para poderlos reconocer. Los huastecos no se nombran huastecos, se llaman tenec, ¿no? En el caso de Tamaulipas, tenemos, digamos, una serie de nombres, ¿no? Que nos dan estas pautas, que nos permiten ir como reconociendo y entendiendo los procesos por los cuales ha transitado este devenir histórico. Y entonces, bueno, uno de los nombres, digamos, más reconocidos es el lugar donde se ora mucho, ¿no? Donde se reza mucho. Y bueno, pues precisamente hay que entender que la región tamaulipeca fue un proceso distinto al resto de lo que actualmente es México. Es un territorio que fue conquistado, fue intervenido por los europeos muy tardíamente, ¿no? Es decir, empezaron a llegar en el siglo XVII, pero de manera muy concreta hasta el siglo XVIII es cuando se empiezan a conformar las estructuras, digamos, virreinales que conocemos para otras regiones de Mesoamérica, ¿no?
de la Nueva España, ¿no? Ajá. Y entonces, pues nos hemos quedado con estos términos que han sobrevivido a lo largo del tiempo, pero sí nos permiten entender procesos que ahora nos sirven para identificar regiones y ahora un gran estado, ¿no? Un gran estado en el sentido no solamente territorial, sino la riqueza cultural, gastronómica, natural, social, en fin, por donde lo quiera ver uno, Tamaulipas es un gran estado. Así es, un gran estado que finalmente vamos conociendo a través de toda la historia que nos has comentado ahorita y que tenemos mucho que aprender. Los jóvenes de una taza de café son muy interesados en lo que es la cultura, pero a veces no sabemos en su momento qué tipo de personas nos puede llevar por ese gran camino. Yo te agradezco mucho, Carlos, sobre todo esta explicación y esta atención que has tenido para nosotros y lo más importante, saber que es un museo en el cual vamos a aprender mucho y sobre todo lo más importante, que como tú dices, tiene una diversidad de muchas cosas. Claro. Coméntanos ya por último, en un momento dado, las redes sociales, en donde podemos seguir todo ese tipo de actividades y lo más importante, alguna página o algo, porque pues hoy en día tú sabes que todos son redes sociales, ¿no? Sí. Y prácticamente estamos nada más a un clic de la pantalla y estamos ya dentro de todo un mundo del saber, ¿no? Claro. Mira, el Centro de Tamaulipas no tiene una página en redes sociales como tal, sin embargo, pueden, por supuesto, entrar a la página del propio Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es SINA, en el caso del link es sina.gov.mx, ¿no? Pero ustedes lo pueden encontrar también en Facebook como Instituto Nacional de Antropología e Historia o INA. Y bueno, hay otras páginas que también nos apoyan y que van difundiendo cuestiones no solamente de Tamaulipas, sino de la gran diversidad cultural de México. Una de ellas, bueno, es Identidades, difusión de la cultura mexicana, en donde se desarrolla toda una estrategia para difundir la gran riqueza cultural en todos los sentidos, lo que implica la cultura, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, pero bueno, pues también nosotros vamos difundiendo en nuestras propias páginas cuestiones que tienen que ver con el museo, no solamente este museo, sino con las actividades que desarrollamos en el estado de Tamaulipas. Así es, Carlos, pues te agradecemos mucho la atención, sobre todo para esa entrevista, para una taza de café con Edgar de la Cruz. Bueno, amigos, ya escucharon a Carlos Giordano, que es delegado del INA, y que aquí lo pueden encontrar, y que justamente los va a atender incluso también muchos colaboradores también como él, para ayudarlos a entender lo que viene siendo lo que es la cultura, nuestras raíces de este gran estado que es Tamaulipas. Les agradecemos su atención para una taza de café desde el Metro TAM, en el Museo de la Huasteca, Edgar de la Cruz.